simplemente es un instrumento para, como dice el título, el biopoder o el poder, para poder manipular la población y obviamente decantar en una finalidad que pueda afectar al ser humano, a la persona humana, en su relación con los demás y en su relación con Dios. Entonces no quiero extenderme mucho porque esta conferencia tiene un buen tiempo y pues les agradezco su atención. Le doy el paso al profesor Jesús para que pueda hacer la presentación de nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis. Voy a presentar al ponente Horacio Fernando Justo Baurana, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Nueva España de Villar, diplomado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, docente de Retórica y Argumentación y la carrera de licenciatura de Filosofía, diplomado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, pensador y ensayista, autor de los libros El conservadurismo en 10 reflexiones, el libro negro de ecologismo, miembro fundador de FUNPAD, Fundación Libre, director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio, creador de contenido digital que le ha valido ser reconocido en múltiples instituciones internacionales, conferencista internacional, escritor y analista político, docente privado en el sistema Home School, instructor de Kung Fu, por la Federación Wushu de Hong Kong, certificaciones de aval de la Universidad Católica de Nueva España, desde IEX, mejor promedio de la carrera de licenciatura en Filosofía. Es un orgullo para Cajabamba tener un ponente internacional, Horacio Fernando Justo Baurana, quien brindamos fuertes aplausos en esta mañana e inicia su presentación el día de hoy. Bienvenido, señor Horacio Fernando, a Cajabamba, tierra que está encubrada en el norte peruano, en la serranía al sur de la región Cajamarca, y usted tendrá que esas horas, días que esté, lo pase de lo mejor. Nuevamente, fuertes aplausos a nuestro ponente en este día. Vamos a iniciar. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, vamos a tener que... pero tenemos los dispositivos. Bien, porque tengo que bien, vamos a iniciar a explicar de manera breve lo que es el biopoder. Vamos a empezar explicando lo que es el biopoder de manera breve. Por lo que estoy viendo, de acuerdo a la mayoría del auditorio, diríamos que hay una presencia principalmente joven, lo cual es una muy buena noticia, a los fines de lo que es la batalla espiritual. Sin embargo, es un poco complicado a los fines de la exposición. Normalmente, cuando a mí me toca exponer, el tipo de público que yo le suelo hablar es gente que ya tiene un conocimiento previo en elementos fundamentales de lo que es filosofía política y antropología. Por eso me tengo que esforzar para dar a entender algunos conceptos. Voy a pedir que ustedes también colaboren, esforzándose en entender. Y si hay dudas de algo que no se entiende, voy a pedir que por favor se me interrumpa, me digan que hay algo que no entienden, porque la idea es que yo les sirva a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay algo que no se entiende, me dicen yo este concepto no lo manejo, no lo entiendo, lo explicamos rápidamente. Para todos. ¿Bien? Recuerden siempre que si un concepto no se llega a internalizar, no es por falta de conocimiento del alumno, sino porque es un error en el docente en el momento de exponer. También recuerden que todas las intervenciones que hagan son bienvenidas, porque no hay nadie que sea tan inteligente que no tenga algo para aprender, ni nadie que sea tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Así que la idea es que podemos interactuar libremente en lo que queda de la hora y media que lleva esta ponencia. Vamos a empezar a explicar qué es el biopoder. Pero para esto tenemos que tener en cuenta dos elementos fundamentales: la inteligencia y la voluntad. Algunos de ustedes
sabe qué es un ser humano en esencia? ¿Se han puesto a pensarlo? ¿Cómo lo definirían? ¿Vale? ¿Cómo definirían que es un hombre? ¿Vale? Bien, esto se ve un consejo de vida. Traten de pensar quiénes son y para qué viven. Porque lo que ustedes no estén pensando, alguien lo va a pensar por ustedes. Yo sé que a veces, ¿a qué edad tienen la mayoría de ustedes? 16, 17 años. Bien. A la edad de ustedes es muy común que crean que tienen el camino hecho y que pueden llevarse por delante del mundo. Crean que es una pérdida de tiempo venir aquí, creen que es una pérdida de tiempo estudiar, creen que es una pérdida de tiempo lo que le diga un adulto. Es muy común a esa edad. Lo cierto es que hace falta 2 o 3 preguntas, como el señor que no ve aquí, que está al frente mío, si le dice, ¿qué es usted? ¿Qué me diría? Y finalmente no había respuesta. Entonces, si usted no sabe quién es, alguien le va a decir a usted quién es. Y alguien va a pensar por usted. Y es ahí cuando usted renunció a su propia dignidad, porque deja de ser libre, porque en ese momento ya hay una fuerza externa que le está determinando su ser. Esto lo podemos ver incluso en Heidegger. ¿Por qué es importante esto? Porque el ser humano es esencialmente un animal racional. Somos animales en cuanto que estamos dotados de alma, de ánimos, movimiento del aire. Somos animales en tanto que tenemos un movimiento inmanente y espontáneo. Somos animales porque estamos dotados de vida, principio vital. Pero, a diferencia de una vaca o un perro, nosotros tenemos algo muy propio, que es la naturaleza racional, la inteligencia y la voluntad. Y eso es lo que nos hace propiamente libres. La capacidad para conocer y la capacidad para querer. Ustedes piensen si alguna vez un león se sentó a deliberar con sus otros leoncitos si estaba bien ser vegano. O ustedes piensen si alguna vez un perro decidió escribir un poema, o si alguna vez un tigre decidió leer a Cervantes. Esa es la gran diferencia. Con su inteligencia y su voluntad, ustedes son propiamente libres. El problema está en que la voluntad siempre quiere su bien. Es una evidencia. Por lo tanto, el mal entra bajo apariencia de bien. Y por eso, aunque yo no soy un intelectualista moral, como si lo sería Sócrates, ciertamente que el error en la inteligencia conlleva al vicio en la voluntad. Ejemplo muy simple. ¿Alguna vez alguien comió de más? ¿Sí o no? ¿Te empachó? Nadie comió de más acá. Acá son todos free. Bueno, pido que participen para que podamos hacer esto más interactivo. ¿Alguna vez comieron de más ustedes? Bien. ¿Y les hizo daño? Bien. Ese daño es un daño a la salud, ¿o no? Bien. Ese daño a la salud es un mal. ¿Por qué es un mal? El mal es privación del bien de vida. ¿Me siguen hasta aquí? Donde debería haber salud, ahora hay como la ceguera. Donde tenés la vista, ahora hay la privación de la vista. ¿Me siguen? Pero ¿por qué comieron de más? Y esa es la gran pregunta. La comida en sí, ¿es un bien o es un mal? Es un bien, objetivamente es un bien. ¿Por qué? Porque como explica San Agustín, todo lo que es bueno es. Todo lo que existe, en tanto que existe, tiene carga ontológica, es decir, participa del ser. Si participa del ser, participa de los trascendentales. Por lo tanto, la comida en sí es un bien. El problema está cuando hay un desorden en los apetitos. ¿Por qué se da un desorden en el apetito? Porque la voluntad siempre quiere su bien. El problema está en la inteligencia cuando no se ordena la verdad. Cuando la inteligencia no se ordena la verdad, la voluntad queda ciega buscando su propia satisfacción. Cuando la inteligencia empieza a justificar el vicio de la voluntad, es cuando la persona ya cae, precisamente, en todo lo que es el desorden de sus apetitos. Ejemplo simple. Les voy a contar mi propio caso. Yo un día estaba trabajando hasta las 3 de la mañana. Resulta que mi hija mayor tenía de caer un alfajor de chocolate. ¿Bien? Había un cumpleaños y le habían comprado un alfajor de chocolate. Y ya en ese momento yo estaba con hambre. ¿Qué sucedió? Me comí el alfajor de chocolate. Ahora,
La voluntad busca su bien, la voluntad constantemente busca su satisfacción y su plenitud. ¿Qué fue lo que sucedió? Que yo empecé con mi intelecto a justificarme. ¿Y qué empecé a decir? Son las 3 de la mañana, soy padre de familia, trabajé todo el día, mañana le compro el alfajor de mejor calidad a mi hija, le va a hacer mal comer tanto chocolate a mi hija. Era toda una justificación intelectual para lo que objetivamente estaba mal. Que seguramente le pasa a muchos de ustedes cuando están cometiendo algún pecado o alguna irregularidad en su vida, la empiezan a justificar. Y ahí viene el problema. El ser humano, sobre todo en la posmodernidad, cuando se han abandonado los metarrelatos, ya descree todas nociones de verdad. Ya descree. Es un constante estado de escepticismo. Este es el gran problema que tenemos en la posmodernidad. Todo lo que se les diga a las personas en general, la ven con un espíritu escéptico. Entonces, ya no hay una verdad trascendental que pueda iluminar y guiar la voluntad de las personas. Cada persona empieza a buscar su propia verdad y así a justificar su propia acción. Y ese es el gran problema, porque la persona se cree libre, creyendo que elige libremente, pero está bajo un ardid y un engaño. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es importante para que entiendan cómo funciona el sistema político actual. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo un poco? ¿Cómo la inteligencia ilumina la voluntad? Bien, bien, fantástico. Es muy simple. Hagamos de cuenta lo siguiente. Algunos de los caballeros que lo tengo aquí al frente mío, ¿alguna vez compraron algún producto? Cualquiera, que sea un caramelo, un alfajor, un auto, ¿alguna vez compraron algún producto? Bien. ¿Consideran que hicieron la operación de manera libre o no? Que son libres. Si yo, por ejemplo, les vendo este libro, se los vendo a 5 soles. Alguno podría decir, ¿lo compro o no? Estamos de acuerdo, o sea, sería libre de elegir. Bien. Ahora, resulta que yo les vendo el libro a 5 soles, pero el libro adentro está totalmente vacío. ¿Qué fue eso? Una estafa. Pero resulta que ustedes libres y voluntariamente ofrecieron los 5 soles por este producto. Pero creían que iba a haber un tipo de contenido que no hubo. Hubo un ardid y hubo un engaño. Sin embargo, ustedes creen que hacen acción libre. No es que yo los asalté violentamente para sacarles por la fuerza, por la coacción, el dinero. Sino que ustedes se creyeron libres. Ahí viene el problema en la política actual. Ahí viene el problema en las grandes tiranías. Y es lo que voy a explicar ahora con lo del biopoder. Todo este ejemplo tan burdo que estoy haciendo, tan simple, es para que entiendan un gran problema que tiene el ser humano, que es el problema de la libertad. El ser humano se cree libre, pero no lo es. Ese es el gran problema. Muchos de ustedes sé que se creen libres, pero me doy cuenta con verlos. Y están más esclavizados que nunca. Sin ir más lejos, acá yo estoy contando en este momento. Vamos a hacer un ejemplo simple. ¿Quién tiene más de 18 años? Más de 18 años. Bien. ¿Quién tiene más de 20 años? Bien. De los que tienen menos de 20 años, les pido que sean honestos. ¿Quién tiene celular? Siendo honestos. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del celular. ¿Qué es el biopoder? Vamos a empezar a explicar lo siguiente. En la transición que se da del siglo XVII al siglo XVIII, se voy a tratar de explicar términos más simples. ¿Hay dudas hasta acá, sí o no? ¿Entendieron que el ser humano es un animal racional porque tiene inteligencia voluntaria? ¿Queda claro ese punto? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Si hay dudas, me interrumpen, porque un poco, si lo sabes, es un poquito complejo. Habiendo aclarado lo que es la antropología, en el siglo XVII al siglo XVIII, concretamente en Occidente, se ve una serie de revoluciones que van a cambiar el mundo entero. Es cuando empieza a aparecer lo que se llama poder disciplinario. Hasta el siglo XVI, el tipo de poder político era un poder principalmente de muerte. ¿En qué sentido? Era un poder exclusivamente negativo. El poder se constituía, en términos políticos, a partir de premisas negativas. No robarás, no matarás, no mentirás, no violarás. Si luego alguien robaba,
mentía, asesinaba o abusaba, el poder político cercenaba algunos de los derechos de la persona o algunos de sus atributos, como la vida o la libertad, para excluirlo del sistema. Se lo sacaba del sistema forzosamente, para mantener lo que era el bien común. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es lo que sucede en la transición del siglo XVII al siglo XVIII, incluido parte del siglo XIX? Hay un cambio económico. Con el cambio económico que se da, concomitante con la revolución industrial, lo que hace el poder político para validarse a sí mismo es empezar a utilizar los mecanismos y los dispositivos de poder para que esa vida ya no sea excluida, ya no sea recluida, sino que sea disciplinada para que de esa manera sea funcional al sistema socioeconómico. Aquí es donde empieza a aparecer todos los mecanismos de disciplinamiento clásicos. El colegio, las cárceles, los hospitales, y aquí viene la gran trampa del sistema. ¿Por qué? Porque la educación, la salud y la seguridad, bajo una lectura atomista, yo soy filósofo atomista, claro, por si las dudas, bajo una lectura atomista, son parte de lo que se llama el bien común, porque son bienes trascendentales propios de todos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí? Si uno tenía un sistema educativo de la mal llamada Edad Media, teníamos el trivium, el quadrivium, donde se enseñaba la integridad del conocimiento del ser humano. Van a darse cuenta que luego de los procesos revolucionarios, el sistema educativo pasa a ser estrictamente disciplinario. ¿Por qué? Porque el sistema nos va moldeando para pertenecer a un determinado tipo de mercado. Para que lo entiendan de la siguiente manera. ¿Saben cuándo empieza a surgir en Occidente la educación obligatoria, primaria y secular? En Francia, con la Revolución Francesa. Con esa revolución masónica, el sistema dice, a partir de ahora, todos los infantes van a ser educados por el Estado, obligadamente, y bajo una clave laicista, para tomar distancia y arrebatar el bien común de la educación de la Iglesia y que ahora pertenezca propiamente al sistema político. Lo mismo que las cárceles. La mal llamada Inquisición era un tribunal de misericordia. De hecho, muchos crímenes graves, muchos criminales graves, de grandes crímenes, empezaron a blasfemar en las cárceles para que sean juzgados por la Inquisición, que era mucho más benigna, que le aseguraba una celda individual, un abogado defensor, una pena justa, un debido proceso, que la justicia civil en ese momento no aseguraba. Entonces, todo el sistema político de la modernidad empieza a estructurarse bajo una clave de disciplinamiento. ¿Qué es el disciplinamiento? Crear cuerpos dóciles. ¿Qué es un cuerpo dócil? En términos de Foucault, porque a mí me gusta correr de la izquierda por izquierda, es un organismo vivo que ya no es ni inteligente ni volitivo, sino obediente, como un perro que está maestrado por su dueño. El perro cree que finalmente le debe algo al dueño, pero termina siendo simplemente una mascota de aquel que lo posee. Es muy simple la cosa, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el biopoder? Que a partir del siglo XX se da un gran quiebre. ¿Alguien sabe qué pasó en el siglo XX? ¿No? No estudian historia. ¿No? Con razón. ¿No sabe qué pasó en el siglo XX? Te cuento algo. En el siglo XX hubo 2 guerras mundiales. En realidad hubo como 5. Pero oficialmente le van a enseñar que hubo 2 guerras mundiales. Y en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de Estado-Nación empieza a desaparecer, porque surge un organismo heredero de la Liga de las Naciones que se llama la ONU. Desde la ONU se empieza a centralizar la política, porque se entendía que los Estados-Nación están constantemente en conflicto. Supongamos, si yo tengo este libro, ¿quién es el dueño del libro? Sería yo. Si yo soy el dueño, esta propiedad implica un principio de exclusión. Si el libro es mío, no es de ustedes. Lo mismo sucede con la soberanía nacional.
Si un recurso natural es de Argentina, es de Argentina. No es ni de Perú, ni de Colombia, ni de España. Es de Argentina. Lo que dijo la ONU, básicamente, siguiendo los lineamientos de la Liga de las Naciones cuando se crea, es, si se logra legislar a nivel global, bajo una misma clave, se eliminan todos los conflictos internacionales. Por eso hay una tendencia al globalismo. Pero sucede que no es fácil la transición, porque va a haber gente que naturalmente va a resistir. Creo yo que si acá en Perú le quisiesen sacar, por ejemplo, el territorio de Ica, el territorio de Lima, y le quisiesen sacar el territorio de Tacna, calculo yo que los peruanos resistirían, especulo. Bien. Así también va a surgir la resistencia. Hubo experimentos políticos que buscaron mantener a esta comunidad internacional bajo una misma clave, un mercado global, una política global. Que es lo que se llama proceso de internalización y proceso de globalización. Y ahí es donde surge precisamente, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí es donde va a surgir precisamente lo que son los mecanismos de biopoder. ¿Por qué? Y acá les pido que presten atención, porque yo creo que algunos están durmiendo. Les pido que presten atención a este punto porque van a entender cómo funciona el mundo en el que ustedes están, que es donde ustedes viven. Y lamentablemente mucha gente todavía no se da cuenta cómo funciona realmente el sistema. Para que realmente el sistema pueda mantener dóciles a los cuerpos, se tenía que cambiar el paradigma. ¿Cómo se tuvo que cambiar el paradigma del poder? Miren acá el ejemplo muy simple. Miren acá el ejemplo muy simple. ¿Cuántos alumnos debe haber en este momento aquí? A ojo. 25, 30, más o menos, ¿no? De 25 a 30 yo me doy cuenta que son 5 que están prestando atención y el resto están dormidos. Me doy cuenta en el acta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una cuestión de resistencia. Porque hay una simetría donde viene un exponente, les habla de un tema, no les interesa, y al mismo tiempo muchos están aquí obligadamente porque lo está el docente, que es distinto a la gente que viene voluntariamente. ¿Bien? Entonces, ¿dónde ejerzo yo más el poder de persuasión? Y en ellos que vienen voluntariamente, que están dispuestos a escucharme, que es los que están viniendo obligadamente, que yo me cuenta que se están durmiendo. ¿Por qué? Porque ellos eligieron libremente venir y participar de algo que les interesa. ¿Qué es lo que sucedió con el sistema político? Exactamente lo mismo. En el sistema político, cuando se intentó implementar una forma, digamos, no global, porque estaba muy sectorizado, una forma de control total, por la fuerza hubo resistencia. ¿En qué quedó esa resistencia? Cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín es cuando el propio sistema se da cuenta que forzar a las personas a vivir de manera dócil genera resistencia. Si a mí alguien me quiere venir a imponer una forma de vida que yo no acepto, naturalmente me voy a resistir, porque es una forma violenta que va en contra de mi voluntad, porque la voluntad siempre busca su libertad, siempre busca prevalecer. Naturalmente, toda voluntad busca siempre su propio fin. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es lo que hizo el sistema? Cambia la ecuación y ya no empieza a limitar la libertad como sucedía antes. Antes la libertad se limitaba. ¿Cómo le dicen a ustedes los alumnos? Vos de tal hora a tal hora tenés que asistir a clases. Después de tal hora sos libre. Pero cuando estás en el colegio estás obligado a usar el uniforme, a obedecer a los docentes, rendir exámenes. Limitan tu libertad. ¿Qué hacen los alumnos? En la medida que pueden, como ustedes ven acá, se resisten. ¿Cómo? Y algunos se pueden jugar con el celular, otros se duermen, otros también en el techo. Son pequeñas formas que tienen la propia voluntad de resistirse. Que todos tenemos una forma de resistencia al poder. ¿Qué es lo que hace el sistema? Saca esa forma de limitar la libertad y la empieza a explotar. ¿Y cómo empieza a explotar el sistema de libertad? De una manera muy simple. Le hace creer a las personas que son sus propios amos. Y ese es el gran problema. La persona que se cree su propio amo, que se cree libre, no se puede revelar. Se cree su propio amo.
Ejemplo muy simple. ¿Quién de acá es empleado? ¿Alguna vez es empleado o trabajó alguna vez como empleado en su vida? Bien, un dos han trabajado como empleados. ¿Usted también trabajó como empleado alguna vez? Bien. Supongamos que tiene una relación de dependencia. Viene su jefe y le dice, ¿cuánto es su sueldo promedio en soles acá en Perú más o menos? Pongámoslo en dólares, en Argentina, ¿no? $400 es el sueldo mínimo. Supongo que viene un empleador y le dice a usted va a trabajar 12 horas al día, de lunes a lunes, por $500. No es muy idea que digamos, no, yo creo que habría como cierta resistencia, ¿no? Que usted puede, sí diga. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado, varios juegos de palabras, cuando, por ejemplo, había 5 empleados en la metalúrgica y a uno no se les pagaba? ¿Qué hacían el resto de los empleados? Naturalmente, tomaban la fábrica. Se rebelaban ante la injusticia de uno, estando físicamente presente donde se estaban los medios de producción, se tomaban por la fuerza los medios de producción. ¿Qué es lo que hace aquí, por ejemplo, la izquierda cuando quiere tomar el poder resistiéndose? Toma las armas e intenta tomar los canales de televisión, las fábricas, los colegios, si justamente se apela a la violencia física. Hay la resistencia activa. ¿Bien? ¿Cómo hace el sistema para evitar esto? Ahora está de moda el home office. Antes, las personas con la necesidad de trabajar 12 horas se sentían oprimidas. Ahora el sistema te dice, vas a trabajar lo que vos quieras trabajar, porque sos tu propio jefe. Ahora sos una mujer empoderada. Ahora vos estás liberado del sistema. Ahora vos sos tu propia dueña. Le dicen a todas las señoritas que están acá, ¿qué quiere ser el día de mañana? ¿Qué quiere ser usted el día de mañana? Usted, ¿qué quiere ser el día de mañana? ¿Sí, usted? ¿Qué va a hacer? Sí, no sé, ¿qué quiere ser? ¿Psicóloga? ¿Monja? ¿Astronauta? Docente quiere ser. ¿Qué quiere decir? ¿Y usted que está al lado? Docente. ¿Y usted? ¿No sabe qué va a hacer todavía? No sabe nada. ¿Y usted que está de costado, qué quiere ser? Ser docente. Son todos estudiantes, pero todos quieren ser docentes. Bien. No, pero yo también estudié, yo hice 2 carreras, así que no hay ninguna cosa ni impide la otra. Acá hay 4 personas, ninguno me dijo quiero ser mamá. Es más, la punto que yo les pregunto a todos los que están acá y ninguno me responde quiero ser papá o mamá. ¿Saben por qué? Por eso que les estoy explicando el concepto de libertad. El sistema te vende una idea de libertad en la cual a vos te están diciendo, mira, vos vas a ser una mujer empoderada, vas a llegar a los 40 años, con 3 abortos hechos, pastillas antidepresivas, viendo los síntomas toda la noche, con un botón rojo para mostrar que sos independiente, tuviste 82 parejas sexuales. Pero eso sí, no dependés de un varón heteropatriarcal que te quiere llevar a la iglesia el domingo. Vos sos libre. Y sos la persona más esclava del mundo. Porque el único lugar donde a vos se te va a dignificar por lo que sos y no por lo que haces, son los 2 cuerpos intermedios que vienen a ser el ser humano con el poder político. Hay solamente 2 instituciones, hay solamente 2 instituciones donde a vos se te va a dignificar no por lo que haces, sino por lo que sos. Y ese es el gran problema para el poder político, que necesita cuerpos dóciles. La fe y la familia. Porque vos, en la iglesia y en la familia, se te quiere por lo que sos y no por lo que haces. Acá, porque a mí se me contrata, porque soy docente de filosofía. Porque a mí se me lleva a México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, y te aplauden, te piden foto y toda la historia. Porque soy docente de filosofía. Cuando yo doy clases de defensa personal, ¿por qué se me valora? Por lo que le enseño a mis alumnos. Cuando yo voy y doy
una transmisión en vivo explicando lo que es la masonería, ¿por qué la gente se suscribe a mi canal? Por lo que yo estoy haciendo. Solamente la fe y la familia se me quiere por quien soy, no por lo que hago. Porque así yo sea el peor pecador del mundo, mi mamá me va a seguir queriendo. Porque así yo sea la peor basura del mundo, va a haber un sacerdote que me va a decir, todavía tienes esperanza en la vida. Entonces, ese es el problema que tiene el sistema. El sistema necesita abolir la fe y la familia para que ustedes sean totalmente dóciles. Ustedes, muchos a su edad, se creen grandes rebeldes porque dicen, estoy combatiendo, no sé qué combaten a su edad, sinceramente. Piensan que son grandes, que han logrado un grado impresionante de rebeldía. ¿Quieren ser rebeldes? Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que sucede con el biopoder? Que el biopoder empieza justamente a estructurarse en lo que es elementos fundamentales de la biología. El biopoder no está en contra de la humanidad, sino necesita regular la humanidad. Esto es, regular las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, regular la salud, regular lo que es sobre todo la psicología y la patología, para así establecer un canon único respecto a qué es y qué no es válido dentro del sistema. Ejemplo concreto. Muchos vivieron en el 2020 acá, ¿o no? ¿Se acuerdan del 2020 lo que pasó? El COVID. El COVID. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Alguien sabe? Muerte. ¿Por qué me dicen muerte? ¿Vieron lo que es el sistema? Le hago una pregunta. ¿Dónde surgió el COVID? ¿De dónde? ¿De dónde? Es en China, ¿pero qué parte? Dicen que en Wuhan. ¿En qué parte de Wuhan? Supuestamente era que un chinito se aburrió el día, no se le ocurrió mejor idea que comerse un murciélago leyéndose Batman. Supuestamente. No sé si sabían que nunca se pudo aislar el virus del COVID. Lo cual es raro si es un virus natural. Lo cual es bastante raro. No sé si sabían que durante 3 años China impidió a todos los niveles internacionales ingresar a los laboratorios de Wuhan, apelando a su soberanía. No sé si sabían cómo en el 2020 el Foro Económico Mundial planteó un gran reseteo para que el sistema se reiniciase bajo una nueva modalidad económica. No sé si sabían que en el 2020 en el occidente estaban todos acobardados, escondidos en sus hogares porque había que aislarse. Rusia, China y la India seguían desarrollando una industria armamentística a base de energía de carbón. Y mientras tanto Europa seguía imponiendo lo que es el impuesto al carbón en sus propias industrias. Esa es geopolítica real. Pero a ustedes les dijeron que había que quedarse encerrados por amor al prójimo, ¿o no? Y es raro, porque yo me acordaba de San Roque, que salió a predicar entre leprosos, a riesgo de morirse, pero acá hizo falta una pequeña gripe para que la gente se quedase encerrada en su hogar. Es como raro. Es como raro cómo funciona el sistema. A ustedes le están diciendo, por ejemplo, ¿quién acá es pro vida? Uno. Una sola persona es pro vida. ¿Quién está a favor del aborto? Sin miedo, lo vamos a discutir. ¿Usted está a favor del aborto? ¿Usted está a favor del aborto seguro, legal y gratuito? Me gusta la honestidad. Hay que ser valiente para defender posiciones, ¿no? Y el resto, los varones son pro vida. O sea, ni pro vida ni pro aborto. La nada. Yo me llevo mejor con la gente valiente como el señorita que dice, no, yo soy pro aborto, pero hay que tomar posición en la vida. No puede ser tibio. Los que se consideran pro vida, ¿no? Se oponen al aborto. Bueno, bien. ¿Ustedes creen que el aborto es un problema para Occidente, sí o no? ¿Sí? ¿Y el matrimonio igualitario? ¿También? ¿Qué me dicen? ¿Es un problema o no es un problema? ¿Sí? ¿Saben cuál es la tasa de natalidad que tiene, por ejemplo, Occidente en promedio?
1,4. ¿Saben cuánto requiere una nación para mantenerse estable? No crecer, estable. 2,1. O sea que las mujeres en edad reproductiva, de 18 a 45 años, mínimamente tienen que tener 2 hijos y un poquito más. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Bien, ¿cuántos quieren tener hijos? Está complicado el tema, ¿eh? Ahí se dan cuenta que no hace falta ni el aborto ni el matrimonio igualitario para hacer desaparecer una nación. Claro que tiene un impacto las políticas antinatalistas. Claro que tiene un impacto real. España es un caso testigo. Pero no todas las crisis de natalidad se dan por esto, porque el biopoder precisamente funciona, como explica Vidal Trujal, en la psicopolítica, no en el cuerpo en sí. Porque primero se operó sobre el cuerpo, con la eutanasia y el aborto. ¿Por qué? Porque para que la persona se sienta libre, se requiere que pierda conciencia del primer elemento limitante. ¿Qué es? Esto es metafísica, ¿no? Perdón que sea con el filósofo adentro. ¿Qué es lo primero que demuestra la finitud de un ente? Porque todo ente es lo que existe. Ente es lo que existe, ¿no? La silla, el libro, yo. ¿Qué es la primera evidencia de lo finito en el ente? No. Porque la materia podría ser eterna, de hecho, según la filosofía griega. ¿Cuál es la primera evidencia de la finitud de todo lo que existe? ¿Qué es finito? ¿Qué no es eterno? No. Las piedras tienen vida y son entes. El tiempo. El tiempo es la primera evidencia de la finitud que tiene un ente. Todo ente es finito porque es un ente temporal. Y por lo tanto, contingente. Está, puede no estar, o no está, puede no estar. Contingente puro. Para que la persona se crea libre, necesita romper sus limitantes. ¿Cuál es el primer limitante? El tiempo. ¿Cómo hacemos para que la persona se crea eterna? Quitamos el factor tiempo. Empiezan las políticas del aborto, para no pensar en el futuro, y las políticas de eutanasia, para no pensar en el pasado. No vemos al viejito sufrir, no pensamos la muerte. No tengo un hijo, soy libre de estudiar, de crecer, de dedicarme profesionalmente, dar conferencias, vender libros. Así funciona la psicopolítica. Empieza con el cuerpo y pasa a la psiquis. ¿Por qué? Porque luego empieza todo un proceso psicológico para que ustedes se crean totalmente libres. Las selfies, los filtros, esa idea de no hay un mañana, no hay un ayer, un eterno hoy. ¿Vamos a pasar a la siguiente, por favor? ¿Cómo va a repercutir esto? Bien, como vemos en Nando Hasley y en un mundo feliz, las personas están totalmente drogadas. Hoy hay una gran droga que son los algoritmos. Entonces, hoy, mediante los algoritmos, no quiero estar con una cuestión muy técnica de explicar ahora, pero está todo el mensaje totalmente filtrado. Totalmente filtrado. ¿Alguien acá tiene acceso a internet rápido? ¿En su celular? Todos tienen, ¿bien? Hagan un experimento vivo en directo. Pongan en Google rápido, me dice cuando lo tenga listo. Pongan en Google así. Cambio climático. Nada más, en Google. Después les explico cómo funciona. No sé si saben que en el año 2025, en 2023, en el año 2023, Melissa Fleming, que es la secretaria de Comunicación Internacional que tiene la ONU, firma, como vocera, un acuerdo con la Unión Europea y mediante Google, con las Big Tech, para que todos los motores de búsqueda filtrasen los resultados en torno al ecologismo para que sean siempre acordes a la narrativa de la ONU. Entonces, si usted quiere combatir el cambio climático, ¿qué le van a decir? Cambio climático antropogénico, le sale el sitio, seguramente le sale el sitio de la ONU, la Unión Europea, los fact-checkers, las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque precisamente, primero, las personas quedan encapsuladas en el mundo de Internet. Cuando están encapsuladas en el mundo de Internet, cuando ya están totalmente atrapadas en ese mundo digital, luego es muy fácil controlar la verdad en el mundo digital. Por eso que la fake news, la posverdad y estos conceptos
que seguramente han escuchado hablar en sus carreras. En ese momento es cuando el sistema le está diciendo a ustedes, la verdadera religión es cantar con los pajaritos, plantar arbolitos. Y eso es muy perverso. Para los que ¿quién acá es cristiano? ¿Quién acá cree en Dios? Mira, buen número. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios al hombre? ¿Y qué más? Eso está bien. ¿Y después? Y dominar la tierra. Pero no venga con eso de que hay que ser mayordomo. No. El mandato fue, se reproducen y dominan la tierra. Hoy tenemos que el varón promedio en el mundo es un varón herbívoro, como se dice en Japón, porque no quiere tener pareja sexual, no quiere tener hijos, y encima, en vez de estar dando la vida por Cristo, es un hippie progresista que anda cantando la cumbaya con un arbolito. Eso no es un varón. Es un animalito que está domesticado, pero que ni siquiera sigue su propia fin, porque al menos los perritos se reproducen, al menos tienen esa parte los perritos. Acá los varones ni eso. Acá se habla cuando tengo 3 hijos. O sea, acá el varón está como, en vez de dar la vida por Cristo, rezándole la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza, caemos en un sincretismo espiritista donde se nos dice que todas las religiones son un camino a Dios. Habría que preguntarle cómo le están yendo a los cristianos en Medio Oriente, con el sionismo o con el Islam, cómo la están pasando, a ver si efectivamente todas las religiones son un camino a Dios. Habría que consultarle a los mártires en Nigeria, en Birmania o en el Congo. Los que me siguen saben que hago estos informes a diario, de hecho. Habría que ver cómo están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que primero los algoritmos te van reconfortando para que luego los algoritmos te determinen qué es la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los algoritmos? Básicamente es un mecanismo predictivo, como la inteligencia artificial, son mecanismos predictivos de análisis de comportamiento. Ejemplo muy simple. ¿Alguna vez alguien fue a un supermercado acá, sí o no? ¿Te tocó ir al supermercado? ¿Ir a un supermercado que los trata mal? ¿No? Y si el supermercado te trata bien, te dice, che, qué lindo que sos, mirá que te vamos a hacer un descuento, te venden el mismo producto de porquería al mismo precio que la competencia. Pero te ponen un cartel enorme que te dice, acá vos vas a hacer un 2 por 1. En el otro lado te venden las zapatillas a 1.000 pesos. Acá te venden 2 zapatillas a 2.000 pesos. Mirá qué ofertón. Y entonces vos vas ahí feliz, no compras y gastas tu dinero en eso. ¿Vos no irías a un lugar donde te hacen sentir mal, o no? ¿No? Bien, ¿quiénes acá sean honestos? ¿Quiénes acá tienen redes sociales? Los que tienen redes sociales, ¿cuánto, como dicen los jóvenes, ustedes en su idioma, cuánto hateo reciben a diario? Poquito, ¿no? Casi nulo. ¿Por qué? ¿Es que son perfectos, adorables, bonitos, inteligentes? ¿O porque están en lo que se llama una burbuja de eco? El sistema los va aislando para que la gente que piensa parecido a ustedes les ponga like, les dé retweet, los aplauda, les diga qué copados que son y no estén en una situación de ansiedad y disconformidad. Porque ustedes están felices, están en un mundo feliz en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, ustedes empiezan a generar lo que se llama una ruptura con el sistema de recompensa. ¿Ustedes estudian psicopedagogía o no? Bien, ¿saben lo que es el sistema de recompensa en el cerebro? ¿Qué carrera estudian? Pedagogía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? ¿Cuál es el objeto de estudio? Se dice, ahora si vos sos filósofo, ¿cuál es el estudio de objeto de la filosofía? La verdad, la razón, las causas últimas que primeras es el orden del ser. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? El saber de Dios. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Enseñar a los niños, muy bien. ¿A qué edad empieza el consumo de pornografía en un niño? Actualmente. Según los últimos estudios de Estados Unidos, ¿a qué edad empieza el consumo de pornografía en un niño? A los 9 años.
Bien, ¿a qué edad se termina de desarrollar la corteza frontal del niño? Hasta los 18 se sigue desarrollando y se termina de cerrar en los 25. Entonces yo lo que digo es, tómense en serio, porque el día de mañana, y se lo digo con todo el respeto del mundo, va a haber un papá que puede ser un tarado como yo, que les va a dejar sus hijos, que son los que más aman el mundo, bajo responsabilidad de ustedes. Y el padre les puede decir lo que pasó con la última docente que le quiso venir a errar en algunos conceptos cuando estaba educando a mis hijas. No todos los padres son como la mayoría de los padres bastante inútiles de la actualidad, que dejan sus hijos en manos de irresponsables que están mirando el techo en vez de atender lo que es el futuro de las generaciones que vienen. Hay padres que toman muy en serio la paternidad. De hecho, yo estoy acá por mis hijas. Yo vengo acá para dejar un mundo mejor a mis hijos. ¿Bien? Entonces, tienen que saber esos conceptos. Los algoritmos afectan enormemente lo que se llama el sistema de recompensa en el cerebro. El cerebro tiene un sistema de recompensa. A ver, ¿a quién le gusta la hamburguesa con queso? ¿A usted le gusta la hamburguesa con queso? Si yo a usted le invito ahora en el almuerzo una hamburguesa con queso, ¿a usted le gustaría, sí o no? ¿La disfrutaría? Póngale del 1 al 100, ¿qué le pondría esa hamburguesa con queso del 1 al 100? 80. Y si mañana me le invito a una hamburguesa con queso, ¿qué nota le pondría? 75, 70. Y si pasado mañana le vuelvo a invitar a una hamburguesa con queso, bien. ¿Qué pasa si yo le invito a una hamburguesa con queso y le pongo un 80? Mañana le invito a una hamburguesa con queso más gaseosa y papa frita, ¿qué nota le pone? Y si le invito pasado mañana hamburguesa con queso, papas fritas, gaseosas, y le invito también que tenga helado de postre, cebollita picada y cheddar. Bien, ahí se da cuenta cómo funciona el sistema de recompensa. Porque ella tiene un sistema de expectativas que cuando se sacia por lo mismo, deja de tener interés. No sé si alguna vez cuando una pareja se rompe, cuando un matrimonio, ¿quién está casado acá? Nadie está casado. Ay, gracias, señor. Bueno, qué mal que viene Occidente si queremos a ver 50 personas acá, una que está en casa. Bien. Los que están casados hace tiempo. ¿Quién está en pareja? ¿Quién está en pareja hace tiempo? De novio, amantes, salientes. Bien. Ya a esta altura, miren, ya no puedo renombre. Nosotros estamos con un referente muy importante. Estamos haciendo comida y me dijo, mira, por cómo está Occidente hoy, ser mujeriego es hasta contrarrevolucionario. O sea, por cómo está Occidente hoy. O sea, por cómo está la decaída del sistema. Los que están en pareja, ¿nunca le pasó que viene su pareja y le dice, estoy cansado de la rutina, quiero probar algo nuevo, esto ya a mí no da para más? Por lo mismo que le pasa a la señorita con la hamburguesa con queso. Ahora, eso que está propio del ser humano, que es la voluntad constantemente buscando su satisfacción y su crecimiento, llegan al plano del cerebro de una criatura consumiendo redes sociales. ¿Alguien ha estudiado algo sobre lo que es la pornografía? No sé si han visto cómo es la escala de crecimiento en la búsqueda de las redes pornográficas. Cada vez se va animalizando más la búsqueda, porque llega un punto de insatisfacción. Es como la hamburguesa con queso, tenés que siempre buscar algo nuevo. Llega un punto de insatisfacción total. ¿Cuándo se da el quiebre? Cuando yo tengo más nada nuevo que probar, muchos casos entonces terminan con suicidio. Porque yo no tengo nada que explorar. Entonces, lo que hace el sistema es, te cautiva con los algoritmos, y después que estás cautivo con los algoritmos, cuando empezás a buscarle cierto sentido a tu consumo, te ofrecen un nuevo tipo de consumo. ¿Cuál es ese nuevo tipo de consumo? Que ahora, en Internet, ya no se venden bienes y servicios, se venden ideas morales identitarias. Entonces, tu moral y tu identidad pasa a ser un elemento de consumo. Ejemplo concreto. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Bien. ¿Y qué es usted? ¿Qué es una persona?
Defínase en una frase, ¿quién sería? ¿Racional? Tú eres también un racional, ¿qué es la suerte diferencia de usted? ¿Y cómo se forma ese? ¿Quién es usted? Ay, usted. Ahí. ¿Usted? La que tiene en los costados. Sí, usted. La que se está riendo. Ahí. ¿Quién es usted? Un ser humano. Ella también es un ser humano. ¿Se dice mal montón? ¿Qué es lo que la hace única? Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Una vez se ve con algo de que ven cómo funciona, porque no se dan cuenta, están todos cautivos, y nadie despierta, y nadie reacciona, y por eso es posible de revolución. Porque la gente todavía no está dispuesta a validarse a sí misma, necesita la validación del otro. Están todo el tiempo cuando ven algo y decís, bueno, miro al costado a ver que no me pregunten a mí, ¿por qué el miedo? Parece acá adelante y no te da la conferencia, no tienen miedo de nada. Cuando nosotros le enseñamos a pelear a nuestros alumnos, pues yo ante todo soy artista marcial antes que otra cosa, antes que filósofo. ¿Sabes lo primero que hacemos con los alumnos? Lo ponemos a pelear con los más avanzados para que lo noqueen. Porque después lo noquean, se despierta y dice, che, ¿te moriste? No. ¿Te das cuenta que no es tan grave? ¿A qué le tenés miedo? Por mucho menos, gente más joven que ustedes, como Santine, dio la vida por Dios. ¿A qué le tienen miedo? A decir, ¿quién soy? Hijo de Dios, creyente, esposo, padre, eso es lo que a mí me define. Filósofo no, ¿por qué? Porque el día de mañana me sacan el título y sigo existiendo. No me define el mercado lo que yo hago. El obrar sigue al ser, ¿quién soy? Y primero tengo que ser muy católico, después vemos el resto. Pero cuando no tenés claro quién sos, no tenés claro dónde vas. Es como que yo le invito a cada amigo y le digo, nos vemos nosotros y dice, che, vamos. ¿Qué es lo primero que me va a decir él? ¿A dónde? ¿Me va a decir a dónde? Le digo, bueno, vamos por el norte. ¿Y cómo sabes cuál es el norte si estás desorientado? Y si yo te digo, che, tenemos que hacer una batalla, ¿cultural o espiritual? ¿Para qué? No, para que no gane la izquierda. ¿Para qué? No, porque la izquierda es mala. Ajá, ¿y qué es el bien? ¿Qué es el bien? A ver si me lo define. ¿Vieron? Ese es el problema. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un mundo feliz, Huxley? Las personas quedan sometidas a un sistema de placer. En un mundo feliz, no es que se eliminó la humanidad, se eliminó lo propiamente humano, que es la inteligencia y la voluntad. Por eso, en un mundo feliz, los niños nacen vía artificial para mantenerlos controlados por un sistema de castas. De hecho, en un mundo feliz, las prácticas sexuales con niños son algo habitual. En un mundo feliz, todas las personas son simplemente unidades de consumo y producción. Y eso es lo que pasa actualmente. En nombre del cambio climático, se promovió el aborto, como vamos a ver luego, como la eutanasia. Pero también hay un problema. Esas personas que quedan sometidas a un mundo de placer, hay un problema. No se reproducen. ¿Qué es lo que surge luego? Lo que la naturaleza no da, el artificio lo da. Entonces, como la gente no se reproduce, ya se está experimentando, por ejemplo, en China con la clonación de cerdos. ¿De cuánto es la compatibilidad que tiene el genoma del cerdo con el humano? Más del 90%. En úteros artificiales ya se están clonando cerdos. De hecho, los órganos, ¿alguien ya tiene trasplante de órganos? Muchos órganos de trasplante se cultivan en cerdos. En Francia ya se están experimentando con las quimeras, que es fusionar embriones humanos con animales para hacer los supervivientes. Esa es la realidad que ustedes no ven todavía. Todo esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Todo esto que implica luego, y tiene una consecuencia. Surgen grandes corporaciones, las Big Pharmas, que empiezan a venderles una idea y una moral. ¿Cómo pasamos de lo menos a lo más? Ejemplo simple. Hace unos años atrás, si vos querías ser
una persona que acepta la diversidad sexual tenía que comprar Coca-Cola. Si vos querías ser una persona con conciencia social, tenías que mirar Netflix. Si vos querías ser alguien que combatía el racismo, tenías que pagar las entradas de la NBA. Si vos querías ser alguien que estaba deconstruido, tenías que ver los dibujitos de Disney, los actuales, ¿no? Estás siempre que te venden, los mismos que generan el problema, te venden luego la solución. Y vos constituís tu identidad por estos artificios. La gente te pregunta, ¿quién sos? Y nadie te dice, soy católico. Es más, ¿cómo se definen ahora? Es muy perverso cómo funciona el sistema. ¿Quién vale más para el sistema ahora? ¿Un varón o una mujer? Vamos a hacer una competencia política, nos necesitamos elecciones. ¿Quién va a ganar más votos por la retórica, el varón o la mujer? La mujer, claro, porque la mujer es más oprimida, ¿no? Y si tengo una mujer rica con una mujer pobre, ¿quién gana más votos? Mujer pobre. Y si yo tengo dos mujeres pobres, pero una es discapacitada, ¿quién gana más votos? Y si tengo una persona que es mujer, pobre, discapacitada y encima abusada, ¿quién gana más votos? Abusada. Y si encima tengo una persona que es mujer, que es pobre, discapacitada, abusada, y se presenta en elecciones con otra mujer que es pobre, discapacitada, abusada y negra, ¿quién gana? ¿Se dan cuenta? Porque el sistema va fracturando la identidad. Ustedes en el siglo XV, ustedes viajaban por el glorioso imperio español, glorioso de verdad, y ustedes iban, porque nosotros nunca fuimos colonia, por cierto, éramos España. Nosotros éramos España. No voy a entrar a debatir eso ahora. Pero yendo al caso, ustedes iban a Argentina, del Virreinato del Perú, a donde iban, ¿cuál era su identidad? Soy católico. La identidad estaba dada por un trascendental. ¿Me siguen hasta aquí? Luego empiezan las fracturas. El Estado-Nación, como ustedes lo conocen, es un invento del siglo XVI, de hecho, que surge en dos grandes momentos. Es cierto que hay un conflicto en Ginebra, más la influencia que tuvo las cartas de los Medici de Maquiavelo, la paz de Westfalia, se dan una serie de fenómenos para que entiendan lo que es el Estado moderno hoy. Viene el absolutismo, luego viene la revolución, son problemas de la modernidad. Y ahí es cuando se empiezan a fracturar las identidades. Ya no eras cristiano, ahora eres o protestante o católico, argentino, español o paraguayo. Después viene la revolución industrial, proletario o rico. Después viene el colonialismo, bueno, o sos europeo o sos indigenista. Y así vamos fracturando. ¿Por qué? Por lo mismo que pasó en el 2020. ¿Cuál es la mejor forma de disciplinar un cuerpo? Es muy simple. Hagamos una pelea mano a mano cualquiera que quiera subir a pelear acá conmigo. El que quiera. ¿Cuál es la mejor forma de disciplinar un cuerpo? Si ustedes vienen todos contra mí, y la más probable es que pierdan. Si vienen de a uno, ¿quién tiene más chance de ganar? Yo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el sistema? ¿Necesita comunidades fuertes y unidas o personas aisladas? ¿Qué fue el gran reseteo del 2020? Aislar a las personas. Y las personas están felices porque con un celular iban a misa, entrenaban, estudiaban, trabajaban. Era una cárcel, literalmente una cárcel, pero la gente se sentía libre. ¿Por qué? Porque no decían, me han encarcelado. ¿Qué decían? Yo elijo estar encerrado porque yo estoy salvando mi vida y estoy salvando la vida de mis abuelitos y de mis parientes. ¿Qué buena persona que soy? No, no sos buena persona. Sos un egoísta, cobarde, que te daba miedo a la gripe, entonces valoraba más tu propia vida y aceptaste quedarte encerrado. Eso lo planteó Hegel. Ayer le explicaba a los chicos cómo funciona la metodología de Hegel. En la dialéctica homo-esclavo, el esclavo
ese que se da por vencido antes que morir. Pero la diferencia es que ahora ustedes no son esclavos, porque el esclavo es consciente de su esclavitud. El esclavo reconoce el amo. El esclavo sabe que su identidad es ser esclavo. Y por eso se puede rebelar. El problema está que en la posmodernidad, el esclavo se cree amo. Como la gente que se quedó encerrada en el 2020 creyendo que así salvaba su vida. Se creen dueños, se creen libres, y al final del camino, todos los dispositivos del poder operaron para que las Big Tech y las Big Pharma se hiciesen con el control total sobre la soberanía nacional. Porque les puedo asegurar que yo acá, esto lo investigué en México, en Paraguay y en Argentina cuando estuve mucho tiempo en gira. Acá no tengo tiempo. Yo les puedo asegurar que acá yo empiezo a investigar un poco y aparecen 5 o 6 capitales que manejan absolutamente todo lo que espero. Cuando investigan un poquito. Pero ¿qué pasa? Son capitales protegidos políticamente. Ese es el gran discurso que tenemos hoy. Te vienen a hablar de justicia social, de empoderamiento y no sé cuántas historias más. Te vienen a hablar de la izquierda y el comunismo. Gente que literalmente vive del sistema y son productos del sistema. Vean lo que pasa con Lima. ¿Puedo pasar al siguiente, por favor? Para ir terminando, así ya dejamos paso con las preguntas. Veamos ejemplos concretos para terminar. ¿Cómo funcionan los dispositivos de biopoder en la actualidad? Vinculados también a lo que vamos a ver luego si quieren hacer preguntas o vayan mañana a la conferencia de mañana, vemos más precisión del tema del ecologismo. El Senado de Estados Unidos pone en el banquillo al director del FBI por investigar a católicos tradicionalistas. ¿Cuál es el principal cuerpo intermedio que tiene el individuo frente al poder político? Hay dos: la fe y la familia. ¿Saben por qué se investigó en Estados Unidos, por ejemplo, a los católicos tradicionalistas? Te voy a contar la historia de fondo. ¿Alguna vez alguien fue a una misa tridentina? ¿O uno solo? En latín. ¿Alguna vez han asistido? ¿No? Bien. ¿Qué es lo que sucede el Viernes Santo en el rito tridentino? ¿Por quiénes se pide? Se pide por los herejes, se pide por los cismáticos. ¿Por quién más se pide? No, se pide por los judíos. Si uno ve el misal de la Iglesia Católica entre 1962, el misal le dice se pide por los pérfidos judíos. Que no es algo malo. ¿Por qué? Pérfido porque hay perdido la fe. Porque no reconocen a nuestro Señor. Objetivamente es una cuestión obvia. Porque se rezaba pérfidos judíos, gente que ni siquiera sabe qué significa la palabra pérfido, que viene así como, oh, qué antisemita. Empezaron las persecuciones a los tradicionalistas. Esa era la excusa, eran antisemitas. ¿Saben cuál es la verdad de fondo? ¿Quiénes de acá se consideran más tradicionalistas? ¿O han ido a misa más tradicionales? Uno, bien. Los que han ido a una misa más tradicional, o que frecuentan círculos más tradicionalistas, se lo digo yo que participo de ese, o le llamamos esa secta, como le dicen ahora. El que menos hijos tiene, soy yo que tengo 3. En general, las personas tienen de a 7 a 8 hijos. Vayan a cualquier religión tradicional y el primero que hacen es reproducirse. Vayan al Islam. Hay un video muy bueno de un islamita, un varón islamita, discutiendo con unos occidentales. Y le dice el islamita: nosotros vamos a conquistar Europa, sus tierras, con los vientres de sus mujeres, porque ustedes se están fornicando con perros. Claro, la mayoría tiene perrijos, no quiere tener hijos de verdad. Tienen perrijos, tienen mascotas. Entonces, las religiones más tradicionales son un peligro para el sistema. ¿Por qué? ¿Quiénes acá son varones? Bien. De los que son varones, ¿quiénes tienen hijos adoptivos, biológicos o espirituales? Espirituales. 1, 2. Bien. Los que tienen hijos. ¿Bien? ¿Quiénes están dispuestos a matar y morir ante una grave injusticia del poder político? Bien, los que no tienen hijos ante una gran injusticia, ¿qué harían? Supongamos que el sistema Perú empieza a colapsar. Los que no tienen hijos,
¿Pelear la muerte o se va del país a buscar un mejor futuro en Estados Unidos donde tenga la oportunidad? Sean honestos. Lo dice Juan Manuel de Prada en una entrevista muy interesante. Cuando vos tenés hijos, vos sos muy consciente de las injusticias. Cuando vos tenés hijos, con un sueldito de $500, un departamentito y tu iPhone, ya sos feliz. Son muy fáciles de complacer. Son muy fáciles de complacer. Ese es el problema con los círculos tradicionales. Vamos a pasar a la siguiente, porque acá voy un poquito más rápido. Vean esto. Biopoder. Ustedes que están haciendo pedagogía. Educación sexual integral. Y es raro. Esto hablar de educación sexual integral necesitaría una conferencia especial, de hecho, para dar todo lo que es la ESI. Porque ni es educación, ni es sexual, ni es integral. Ese es el mito. Educar implica conducir, sexual implica la integración inemótica del ser humano, e integral implica asimilar de por sí la noción de etos en el ente, en la persona. ¿Qué es lo importante para el sistema? Regular la natalidad y la muerte. Esa es la clave del biopoder. Regular la natalidad. No es eliminarla, sino controlarla. ¿Alguien acá tiene animales? Los que tienen animales, un perro, lo que sea, ¿regulan o no regulan la natalidad de los animales? Es decir, los que tienen, por ejemplo, perros de cría, perros de casa, digo. No es que no querés que se reproduzca, sino que no querés que se reproduzca con cualquiera, sino solamente con perros de raza, para que no se te percuda la pureza de la raza. Si vos tenés un lobo argentino, lo vas a hacer cruzar con un bulldog, obviamente. Es una cuestión elemental. Ese es genésico. ¿Qué hacen con la ESI? A los pequeños niños, a que van a tener que trabajar ustedes con este tema. El Ministerio de Salud, esto es Argentina, tramita la compra de dispensas de preservativos, penes de madera y maletines por 13 millones de pesos. La ESI y la juventud trans, un territorio innecesario, promover la transexualidad en los niños. Es urgente hablar del aborto en las escuelas. No sabemos por qué, pero parece que los niños ahora no solamente que tienen relaciones sexuales, sino que se embarazan. Y hay que promoverles la cultura de la muerte. En Cataluña se promueve una guía para enseñar a masturbarse a niños entre 3 y 5 años. En Corrientes era sexo explícito con palabras vulgares, docente de la ESI. Acá que no se ve bien, tengo dos notas que esto pasó en Chile. Tomaron a dos niñitas de 5 años y le hicieron simular un matrimonio léxico. Esto pasó, no me acuerdo si fue, esto creo que fue en Perú. Esto fue en Perú, creo. Una docente le practicó sexo oral delante de los alumnos a un joven de 12 años. ¿Saben cuál es el apetito más difícil de controlar para el ser humano? La concupiscencia es algo propio del ser humano, lo propio de la emoción, que es lo que nos evita ser ángeles, lo propio de la materia. Ahora, en el desorden que se da por la caída del ser humano, la concupiscencia y la carne es lo más difícil para controlar al ser humano. Precisamente ahí es donde el sistema ataca directamente. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensas, en esa liberación de dopamina, y evitar que se quede cortisol, que es lo que genera estrés, es donde más actúa. Por eso es el auge, por ejemplo, del consumo de pornografía. Por eso el auge de la poligamia. Por eso el auge de las parafilias. Todos los demás actores. ¿Por qué hemos seguido trabajando 2 años en esto? Esto tiene ya sus 10 años estas noticias, ¿eh? Y así está la sociedad actualmente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien esto. ¿Se acuerdan que hace 5 años atrás había un pasaporte sanitario? ¿O no? Se dio porque a mí casi me dejan varado en Colombia por no estar con el acto de amor en el hombro. ¿Se acuerdan que todos les dicen si vos querés entrar a un restaurante, un bar, o creo que la iglesia no? Algunas diócesis, incluso para ir a misa, tenías que ponerte el acto de amor en el hombro. ¿Ustedes se pusieron la vacuna para saber con qué libertad puedo hablar? ¿Están todos vacunados contra el COVID o no? ¿Sí? Levanta la mano quién sí. 1, 2, 3, 4, 5. Complicado el tema, ¿no? Bien, algunos resistimos como campeones.
Quedamos varados, me llevaron detenido 2 veces, pero acá estamos, felices de la vida. Miren, ¿cuál es el problema de esto? La vacunación obligatoria, de hecho, es un mecanismo de biopoder. Es el principal mecanismo de biopoder que existe, de hecho. Yo no voy a estar acá a explicar lo que es una vacuna sí, vacuna no, eso se lo dejo a los especialistas. Yo hablo de lo que sé que es filosofía. Objetivamente tienes un sistema que te dice, vos para integrarte en el sistema, tenés que tener esta regulación en nombre de qué? En nombre de la salud. ¿Me siguen? Hay un bien mayor que se llama salud. Vos querés ser una persona saludable, tenés que entrar bajo este sistema. ¿Cuál es este sistema? Por ejemplo, la vacunación de COVID. ¿Me siguen? ¿Cuál es el tema aquí? Esto lo explica bien Foucault. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te resistís al sistema? Que cuando vos te resistís al sistema, el sistema que es el que tiene el poder es el que te dice, esta es la verdad. Cuando vos negás la verdad, ¿qué es lo que sos? Un loco. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la realidad. ¿Qué es lo que hace el sistema? Te patologiza. En el pasado, si yo decía una locura, se me mandaba al manicomio, ¿o no? Ahora los locos están sueltos porque ya no existe la verdad. Entonces tenés gente delirante que piensa que un perro es un hijo, gente delirante que piensa que la libertad es un fin en sí mismo, gente delirante que piensa que todo se puede explicar desde la ciencia. Delirios hay en todos lados, eso es natural, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Sí sigue existiendo una patologización, solamente que cambian los instrumentos. Vos ahora te puedes percibir Superman, te puedes percibir un gran Danis, te puedes percibir lo que quieras, que no pasa nada. Ahora, si vos percibís que está mal lo que hace la OMS, que es un organismo político, no es un organismo científico, si vos cuestionas la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que sos? Terraplanista, antivacuna, medievalista, homofóbico. ¿Saben que la fobia es una patología o no? La fobia es una patología. ¿Por qué te tildan de homofóbico cuando vos le decís, che, mirá, 2 hombres son como el reproductor de DVD que yo tengo, o sea, no se reproduce, ya no anda? Te tildan de homofóbico precisamente para patologizarte. Porque vos con el loco no discutís, vos al loco lo recluís, lo sacás. Vos lo que necesitas es personas que sean funcionales. No sé si han visto cómo quiero que pase con el mes del orgullo. Todas las marcas son todas LGBT de golpe. Todo el mundo habla de lo mismo. Y después viene la gran farsa. ¿Cuál fue la gran farsa? Bueno, ya vieron lo que pasó con los juicios, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el punto acá? ¿Se acuerdan de ese pasaporte sanitario? En definitiva, volvemos al tema. ¿Se acuerdan del pasaporte sanitario, no? Vos querías entrar a un bar, estoy vacunado. Vos querés entrar a la iglesia, estoy vacunado. Querés entrar al Palacio del Poder Judicial, estoy vacunado. Bien. Ya lo hablamos de hace 5 años. El próximo pasaporte sanitario va a ser la medición de la huella de carbono. Y ya hay un experimento real, que lo ven acá, que era precisamente la aplicación Duconomy, que funciona con Mastercard. ¿Qué es lo que se hace con Duconomy? Se mide tu huella de carbono. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a terminar preso de por vida cuando me deje salir por un buen tiempo. ¿Por qué? Viajo mucho en avión, todos los domingos después de misa me como un buen asado con los curas, tomamos un buen vino. Tengo hijos que reproducen la huella de carbono. Yo soy un genocida para Greta Thunberg, o Greta Thunberg, como dicen ustedes. Un ecocida, como se planteaba en Europa, el ecocidio. ¿Por qué? Porque no soy uno con la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Va estimulando tu tipo de consumo para que favorezcas determinados capitales. Ejemplo concreto. La ONU sacó hace unos años atrás un informe que decía que si yo junto todas las vacas del mundo, equivalen al tercer país contaminante del planeta. Supuestamente. ¿Saben quién se benefició de ese informe de la ONU? Bill Gates tiene 3 laboratorios en España y uno en Israel, financiados por él para el desarrollo de carne sintética. La carne sintética cotizó un 162% en alza en Wall Street al día siguiente del informe que saca la ONU. ¿Qué es lo que hace básicamente el ecologismo, como tantas otras ideologías? Hace más rico el rico y más pobre el pobre. Vayan a decir, ¿cómo se llama el que estamos ayer, padre? Cuando fuimos ayer en la comunidad. Bien, vayan a esa localidad a decirle a cualquier persona del interior del Perú, cualquiera,
al campesino que está con la vaquita, la ovejita y cosechando maíz? Que la vaca contamina, que hay que cuidar el planeta con carne sintética. A ver cómo les va. ¿Bien? ¿Qué es lo que te dicen ahora? Cambio climático, un factor cada vez más influyente en la decisión de no tener hijos. Precisamente para no multiplicar la huella de carbono. ¿Por qué? Porque la persona se quiere salvar a sí misma. Cuando ya no hay un otro, te quieres salvar a vos mismo. ¿Cómo te salvas a vos mismo? Aislándote cada vez más. Es el 2020 fue un gran reseteo para que el ecologismo se imponga. Y aquí están las pruebas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y deja pasar la prueba. El director general de la OMS declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de la viruela cívica. Esto fue hace 2 años atrás. Ya le dan la muerte de los simios. ¿Por qué? Porque toda esta emergencia, ¿qué es lo que permitía? Si algunos siguen mis canales, van a ver los informes que yo presenté, donde se habilitaban los mecanismos, este es el famoso panóptico de venta. Se habilitaba el control digital y la intervención de los celulares por parte de los ministerios de salud para poder controlar el movimiento de las personas. Yo tengo un informe en mi canal muy extenso donde hablo de este tema, cómo los ministerios de salud de distintos países del mundo utilizaban la tecnología del celular, que es el gran panóptico que te están observando todo el tiempo, para poder controlar los movimientos en nombre de la salud de la seguridad sanitaria. En nombre de la seguridad sanitaria, un control total y siempre la amenaza. ¿Por qué? Porque hay 2 factores que influyen mucho en la persuasión de la persona. El entusiasmo, esto se usa mucho en las empresas, el sí se puede, sos tu propio jefe, independizate, o el miedo, que se usa en política. Si no me votas a mí, vamos a hacer como Venezuela. Si no me votas a mí, viene la delincuencia. Si no me votas a mí, gana la izquierda. Siempre está ese discurso tan barato de el miedo. Sí, che, pero ¿qué estás proponiendo vos? Veamos en Argentina. Teníamos un presidente que proponía ponerle fin al aborto, favorecer la fe y la familia. Bueno, la iglesia católica está más facilidad que nunca allí. Totalmente silenciada la disidencia. Se paga con dinero público del Estado la militancia, aunque no lo quieran reconocer, y el aborto sigue existiendo. Hay cosas que funcionan bien, pero hay cosas que no cambian. Todo lo que sea políticas en la realidad, eso no va a cambiar nunca, porque si no, el sistema no te permite llegar. El sistema no te permite llegar, es muy simple. Pasemos a la siguiente, por favor. Uruguay, es criminal que el Estado venda drogas. ¿Por qué? Porque el Estado, como todo sistema de estas grandes corporaciones, necesita tener a la gente totalmente diezmada, totalmente drogada, totalmente aislada, totalmente consumista, como en el mundo feliz. Hacemos la siguiente, para llevar las drogas. Promoción de la prostitución, esto se da mucho en España. Quieren que el Estado, como en Ucrania también, el Estado fomenta el mercado sexual. Y esto se ve en naciones muy liberales, por ejemplo, Ucrania. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se libera, rompe su esencia. ¿Saben la diferencia entre libertad y liberación? La liberación implica una ruptura de la esencia. Por eso teología de la liberación de los animales, liberación de la mujer, liberación del proletariado. La liberación es romper con la esencia. Ya no se sabe qué sos. En la sexualidad pasa exactamente lo mismo. A ver, hago un experimento para determinar. ¿A ustedes les gustan las varones o las mujeres? Varones o mujeres, ¿qué les gusta a usted? Varón, bien. Usted puede entonces identificar lo que es un varón y una mujer. Bien. ¿Qué pasaría? Hagamos un ejemplo, ¿no? Si yo quiero que usted me alcance el celular, ¿usted podría alcanzarme el celular? ¿Por qué usted podría alcanzarme el celular? Porque lo puede distinguir del libro o del micrófono. Usted puede orientar su voluntad por su inteligencia. ¿Qué pasa si ese celular tuviese la misma forma, fuese una masa gris, igual que la atril, que el libro o la cámara? ¿Podría alcanzarme el celular? No. Si yo a usted le digo, ¿le gustan los varones o la mujer? ¿Por qué? Porque usted puede distinguir el varón de la mujer. Ahora, si varón y mujer son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. ¿Hacia dónde se va a dirigir su voluntad?
se anula. Ahí está el tema. Con la liberación pasó a ser todo lo mismo. Con la liberación sexual, donde da lo mismo ser heterosexual, que homosexual, que pansexual, y no sé cuántas historias más inventaron. O sea, en mi época era básicamente o sos normal o sos gay, si no, no había muchas distinciones. Antes hay como 182 tipos de género, y uno no sabe hasta qué punto van a seguir inventando más cosas. Cuando todo da lo mismo, nada vale. Cuando todo es, nada es. Porque no puede distinguir la sustancia. Y lo quiero que llevó la liberación sexual a anular la sexualidad. Por eso la gente, la mayoría de ustedes, lo digo con todo respeto, ya ni siquiera mantienen relaciones entre sí. Yo he hablado con un montón de señoritas que me dicen, ni siquiera encuentro un varón que se me quiera acercar. ¿Por qué? Porque es más fácil el consumo digital. Hoy, por ejemplo, en Japón o Corea del Sur, la inteligencia artificial ha reemplazado a las parejas sexuales. ¿Para qué estar renegando con una novia que te va a andar reclamando, che, te estoy viendo en línea, son las 1 de la mañana, ¿con quién estás hablando? Cuando puedo hablar con un chat GPT que me va a tirar flores y no tengo que dar explicación de nada. Entonces, todo ese mercado sexual que promueve, lo que lleva es anular. ¿Para qué voy a querer casarme para tener relaciones si puedo, en blanco, pagar una prostituta para tener la satisfacción de la carne y la satisfacción emocional de la inteligencia artificial? ¿Qué me ofrece una mujer? Si la mujer rechazó al varón, porque ya el varón es procreador, útero artificial, ya no es protector, porque el Estado se encarga con el femicidio de sobreregular las leyes. Ya no es proveedor, porque la mujer ahora está empoderada vendiendo cursos de coaching por Instagram. Si el varón está de más, la mujer también está de más. Si yo como varón estoy de más, porque no ofrezco nada, ¿qué me van a ofrecer ustedes a mí? Tampoco me pueden ofrecer nada, porque todo se vuelve fungible. Cuando todo se vuelve fungible, ya nada vale. ¿Qué es lo que pasó con la sexualidad? La sexualidad, si aparte de su causa fin, que es la reproducción, es la nada misma. Pierde sentido, pierde la causa fin. La causa fin es que determina el sentido de las cosas. Pasemos al siguiente, por favor. La eutanasia. Bueno, el tema está hablando con circuito con el poder. El poder sobre la muerte. ¿Qué es un eufemismo? Eu significa bueno. Thanatos es muerte. Dios de la muerte pacífica, en griego. De ahí viene la palabra eutrapelia, eudamonía, eutanasia. Muerte digna. La muerte no es un bien, aviso de ya. De hecho, la muerte es la consecuencia del pecado. Es la privación del bien debido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Precisamente se promueve la muerte de los no deseados. ¿Por qué? Porque el viejito ya no produce, ya no consume. Es un estorbo. El viejito ya no es símbolo de sabiduría como en las culturas antiguas. Es un estorbo. Pues yo quiero visitar a mi mamá en vez de estar yo trabajando y generando dinero. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ya terminamos. Terminamos, pasemos por favor para llegar al final. Pasamos nada más. Listo, ahí, déjame ahí. Listo. Conclusión, después de lo que hemos dicho. Quien no piensa como vive, termina viviendo como piensa. Mi consejo es que simplemente traten de pensar si realmente son libres. No es que yo sea un hippie, zurdo, comunista, aunque parezco. Ayer le decía a los jóvenes, si querés ser pobre, dedícate a la filosofía. Pero dense cuenta que la mayoría de las cosas que ustedes tienen a su alrededor no necesitan absolutamente nada. No necesitan el celular. Yo me crié sin un celular y me he ido bastante bien en la vida. ¿Qué es lo que necesitan? Las zapatillas últimos modelos, ¿qué más? Tener la cuenta de Netflix, un reloj caro. Yo todas las cosas que tengo, no sé si me cuento también, todas las cosas que yo uso son todas cosas regaladas. No estoy en contra de la propiedad privada, porque si alguien me regaló, por ejemplo, el reloj que yo uso, me lo regalan en México. Es porque alguien lo tuvo que fabricar, y para mí no hay mayor acto de caridad que generar puestos de trabajo. O sea, no somos de izquierda. Pero tampoco caigamos en el consumismo de creer que sí o sí soy por lo que consumo. Hay cosas que van más allá. La propiedad tiene una función. Es importante, es valiosa. Pero no nos dejemos dominar, sobre todo por las redes sociales que son intangibles. No nos dejemos dominar por un discurso
que en definitiva se traduce al final del camino en que ustedes simplemente renuncian a los atributos propiamente humanos, que son su inteligencia y su voluntad. Ustedes eligen si quieren ser libres o no. Esa es una elección libre. Lamentablemente muchos eligen la esclavitud. Y eso, para mi humilde punto de vista, es un problema. ¿Por qué? Porque el esclavo termina siendo un obstáculo en lo que realmente buscamos solucionar el sistema. Yo creo que el sistema hay que purgarlo de cero. Acá el sistema tiene que caer y reventarse. El problema es que no todos están dispuestos a ir a la guerra. No vemos una guerra bélica, vemos una guerra espiritual. No todos están dispuestos a que Cristo reine. Y ese es un gran inconveniente para los que sí queremos que Cristo reine. Consejo final, traten de darle sentido a la vida. Traten de darle un sentido, el que ustedes la encuentren. Para mí ha sido Cristo. Pero no vivan por inercia, es la que se llama la vida inauténtica. No vivan porque el otro te dice cómo tenés que vivir, sino pensar, ¿por qué hago esto? Che, el cambio climático, bueno, investiga, te das cuenta que es una gran mentira. No, que el control de natalidad, que es importante, investiga. Que la mujer, los derechos sexuales, investiga un poco. Es una gran farsa todo lo que te han dicho a lo largo de tu vida. Y no es que sea teoría conspirativa, es que simplemente si vos lo analizas a la luz de la evidencia, si vos agarrás a los ecologistas, yo invito a que cualquiera me nombre un solo ecologista que no sea promotor del aborto. Uno solo, no lo van a encontrar nunca. Porque el ecologismo es esencialmente anticristiano. Te pido que encuentres un solo católico modernista que no haya dicho una herejía alguna vez en su vida. No vas a encontrarlo. Es una evidencia. Te pido que encuentres un solo sistema educativo que promueve el Estado que no esté yendo en algún punto contra lo que enseña la Iglesia. En materia de eutanasia, matrimonio o lo que es propiamente el ser humano. Por eso te pido que simplemente pienses. Nada más y muchísimas gracias. Vamos a tener